La noche del 16 de junio de 1959, en una casa de Benedict Canyon, un disparo resonó. O tal vez no. George Reeves, el actor que durante casi una década encarnó a Superman en televisión, fue encontrado muerto en su habitación, con una herida de bala en la cabeza. El arma estaba en el suelo, pero no en su mano. No había marcas de pólvora en su piel. Había 3 personas más en la casa, y ninguna dijo haber escuchado nada. En cuestión de horas, la policía concluyó: suicidio. Pero ¿qué clase de héroe se quita la vida justo cuando estaba a punto de regresar a la pantalla grande? ¿Qué clase de suicida organiza una cena, brinda con amigos, sube las escaleras y muere en silencio? En la pantalla era el hombre de acero, el símbolo de esperanza de una América que aún buscaba inocencia tras la guerra. Fuera de cámara, era un hombre acorralado por los estudios que lo habían olvidado, por una industria que lo encasilló y por una mujer poderosa que no aceptaba el rechazo. George Reeves no murió solo. Murió rodeado de silencio, de miedo y de secretos que Hollywood prefirió enterrar. Esta es la historia del Superman que no pudo salvarse a sí mismo y tal vez nunca tuvo oportunidad de hacerlo. George Kiefer Brewer nació el 5 de enero de 1914 en Woolstock, un pequeño pueblo de Iowa con menos de 1,000 habitantes. Era el único hijo de Don Brewer y Helen Lesher. Su llegada al mundo coincidió con un país al borde del cambio, una América rural que pronto se vería arrastrada por la Gran Guerra. Pero la verdadera batalla de George comenzó mucho antes de que pudiera entenderla. Cuando George tenía solo unos meses, su padre abandonó a la familia. Helen, decidida a no quedarse atrás, se mudó con su bebé a Pasadena, California, donde pronto se casó con Frank Besolo. George fue criado creyendo que Frank era su padre biológico. Durante más de una década, lo llamó papá, sin saber que el hombre que le dio la vida se había desvanecido sin dejar rastro. Cuando la verdad salió a la luz, George tenía 14 años. Fue un golpe brutal. Su identidad, su origen, su historia. Todo estaba basado en una mentira. Y lo peor, su padrastro, herido por la revelación, también lo abandonó. Desde entonces, George desarrolló una profunda desconfianza hacia las figuras de autoridad masculina. Era carismático, sí, pero su seguridad escondía una necesidad insaciable de ser querido, de ser visto. En la escuela, destacó como atleta y músico. Tocaba el violín, practicaba boxeo y mostraba una habilidad innata para la esgrima. Pero también era el típico joven que convertía cada actuación escolar en un escenario épico, como si algo dentro de él necesitara demostrar constantemente su valor. Su madre, Helen, era una figura dominante, inteligente, determinada, ambiciosa. Ella fue quien lo empujó al mundo del espectáculo, convencida de que su hijo estaba destinado a la fama. George no se resistió. En el fondo quería lo mismo, no tanto la gloria, sino el amor, el que no tuvo de niño, el que nadie le enseñó a reconocer. En los pasillos de Pasadena Junior College, donde estudió arte dramático, George comenzó a transformarse. Ya no era el niño confundido por las mentiras familiares, sino un joven decidido a escribir su propia narrativa. En 1937, adoptó el apellido Reeves tras el divorcio de su madre y Frank Besolo, un acto simbólico que selló el rompimiento con su pasado. Pero también fue el inicio de una vida donde el nombre en el cartel importaba más que el hombre detrás de él. George aprendió a ocultar el dolor con una sonrisa, a vestir el traje de la confianza, aunque por dentro temblara. Y, como años más tarde lo demostraría su destino, no hay disfraz más peligroso que el de un hombre que no sabe cómo ser el mismo. A finales de los años 30, George Reeves trabajaba en lo que podía. Clases de actuación, comerciales de radio, pequeños papeles no acreditados.
Había conseguido una agencia modesta en Los Ángeles, pero la competencia era feroz. Su rostro era atractivo, su físico imponente, pero nada parecía destacar. En un Hollywood donde todos soñaban con brillar, George apenas lograba encender una chispa. En 1939, a los 25 años, logró un pequeño papel como uno de los Turlington Twins en Lo que el viento se llevó, una superproducción la más ambiciosa del momento. Aunque su personaje no tenía gran relevancia, aparecer en la cinta más taquillera de la década era una señal. George lo sintió como un punto de partida, pero el teléfono no sonó. Los años siguientes fueron duros. Participó en películas de serie B como So Proudly We Hail y Wing Victory, sin lograr reconocimiento. En 1943 fue reclutado por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, y aunque no fue enviado al frente, trabajó en la unidad de cine del Air Corps, produciendo filmes de entrenamiento militar. Ahí perfeccionó su oficio: dirección, producción, actuación, todo desde la trinchera de la propaganda. Pero al regresar en 1945, Hollywood lo había olvidado. Cansado de papeles pequeños y deudas crecientes, George pensó en retirarse. A mediados de los años 40, trabajó como carpintero y ayudante en sets de filmación. Durante un tiempo, incluso contempló convertirse en entrenador de esgrima, su gran pasión. Era un hombre talentoso atrapado en un sistema que no le daba oportunidad. Pero en 1951, a los 37 años, ocurrió lo impensable. Los productores de una nueva serie de televisión buscaban a alguien que pudiera interpretar a Superman. No querían a una superestrella, sino a alguien creíble, con físico poderoso, pero rostro amable. Un amigo de George lo recomendó casi por casualidad. En la audición, George llegó en jeans y camiseta, sin saber que ese momento cambiaría su vida. Lo contrataron de inmediato. El piloto de Adventures of Superman fue grabado en apenas unos días, con poco presupuesto y efectos rudimentarios. Nadie esperaba demasiado, pero cuando la serie fue estrenada a nivel nacional en 1952, el impacto fue instantáneo. De la noche a la mañana, George Reeves pasó de ser un actor olvidado a convertirse en el héroe más reconocido de la televisión estadounidense. Para los niños, era un ídolo. Para las madres, el hombre ideal. Recibía más de 15,000 cartas por mes. Su imagen decoraba loncheras, cómics, afiches. George no solo interpretaba a Superman, él era Superman. En entrevistas hablaba como Clark Kent. En eventos se comportaba como un modelo moral. Visitaba hospitales disfrazado, prometiendo a niños enfermos que todo estaría bien. Pero había un detalle oscuro. Su contrato le prohibía aparecer en otros proyectos sin autorización, y esa autorización casi nunca llegaba. Mientras la serie triunfaba, George vivía con un sueldo modesto, atrapado en el mismo personaje que lo había salvado. Cuando intentó actuar en teatro o cine, los productores se reían. No podemos poner a Superman en un drama serio. Durante 7 temporadas grabó casi 100 episodios. Cada vez que se ponía la capa, algo dentro de él se apagaba. A medida que la fama crecía, su mundo se volvía más pequeño. En 1958, el programa fue cancelado sin previo aviso. De un día para otro, George Reeves dejó de ser Superman. No tenía ahorros, no tenía proyectos, solo una reputación que, irónicamente, lo había destruido como actor. Pero justo cuando parecía que su historia había terminado, apareció una nueva oportunidad. Una película italiana, Westward Ho the Wagons, y una posible reactivación de la serie. A los 45 años, George se aferraba a la idea de un renacer. Había recuperado el optimismo, empezado a entrenar de nuevo, e incluso estaba comprometido con una joven socialité llamada Leonard Lemon. Parecía que el peor capítulo había quedado atrás, pero Hollywood, como siempre, tenía otros planes. La fama no siempre llega como uno la imagina. Para George Reeves, ser Superman fue una bendición disfrazada de condena. Aplaudido por millones, sí, pero encerrado en una jaula de cristal que él mismo no podía romper. Durante los primeros años de Adventures of Superman, George disfrutó del afecto del público.
En la calle, lo reconocían y lo saludaban con emoción. Los niños le pedían autógrafos. Las madres lo invitaban a cenas familiares. Era más que un actor, era un símbolo. Pero con cada temporada, la rutina pesaba más. La producción usaba los mismos efectos, los mismos decorados, los mismos conflictos. George comenzaba a sentirse como un muñeco de utilería. Peor aún, el contrato que firmó con los productores lo ataba casi por completo. No podía participar en otras películas ni series sin autorización escrita. Y, para los ejecutivos, no había necesidad de arriesgar a Superman en otro papel. Eso era lo que vendía, nada más. George, un actor con formación clásica, comenzó a ver su talento marchitarse frente a la cámara. Intentó salir del encasillamiento. Se ofreció para obras de teatro, dramas de época, incluso comedias. Pero cada vez que pisaba una audición, los productores soltaban una carcajada. ¿Superman como abogado? ¿Como amante trágico? ¡Imposible! Para Hollywood, George Reeves era Superman, y eso era todo. La frustración se convirtió en resignación, y luego en dolor. En 1953, conoció a Toni Mannix, una mujer 10 años mayor que él, casada con Eddie Mannix, uno de los hombres más poderosos de MGM. La relación fue inmediata y apasionada. Toni era rica, influyente y profundamente enamorada de George. Le compró una casa en Benedict Canyon, le pagó gastos y lo introdujo en los círculos más cerrados de la industria. A cambio exigía lealtad absoluta. Durante un tiempo, George se sintió cuidado, incluso protegido, pero también controlado. Toni era posesiva, celosa, impredecible. Según algunos amigos cercanos, George intentó terminar la relación varias veces, pero siempre regresaba, no solo por dependencia emocional, sino por miedo. Eddie Mannix no era cualquier marido traicionado. Tenía conexiones con la mafia, con la prensa, con la policía. En Hollywood se decía que lo que Eddie quería, Eddie lo conseguía. Y lo que Eddie quería era silencio. En 1958, tras el fin abrupto de Adventures of Superman, George cayó en una depresión profunda. Bebía más de lo habitual, se aislaba de amigos y se sentía como un fracaso. Sin embargo, a inicios de 1959, comenzó a levantarse. Conoció a Leonore Lemmon, una joven socialite neoyorquina, y se comprometieron rápidamente. Leonore era lo opuesto a Toni. Joven, irreverente, impredecible, pero George veía en ella una segunda oportunidad. Con el anuncio de una posible película de Superman y la reactivación de la serie, George comenzó a entrenar nuevamente. Estaba motivado. Hablaba de casarse en verano, de volver a actuar, de dejar atrás el pasado. Toni, por su parte, no lo aceptó. Amigos cercanos relataron que ella lo llamaba constantemente, aparecía sin avisar y juraba que George era suyo, ahora y siempre. Algunos incluso aseguran que Toni sabía demasiado y que no estaba sola. La sombra de Eddie Mannix se cernía sobre cada intento de escape. Al mismo tiempo, Leonore Lemmon no era precisamente una compañera estable. Era conocida por su temperamento explosivo, sus celos y su gusto por el alcohol. Las discusiones entre ambos eran frecuentes y públicas. La tensión se acumulaba, como una bomba sin temporizador. George estaba atrapado entre dos mundos, el pasado que no podía abandonar y el futuro que no terminaba de comenzar. Entre una mujer poderosa que no aceptaba el rechazo y otra que lo amaba sin entenderlo. Entre un personaje que lo volvió inmortal y una industria que lo había olvidado en cuanto dejó de ser rentable. En su interior, George ya no era Superman, era un hombre roto, envejecido prematuramente por la presión, la frustración y el miedo. Afuera seguía sonriendo, seguía firmando autógrafos, pero adentro cada día era una lucha contra la sensación de irrelevancia. En los últimos días de su vida, quienes lo vieron de cerca afirmaron que George parecía otro. Alternaba momentos de entusiasmo con silencios prolongados. Hablaba de mudarse a Nueva York, de actuar en Broadway, de empezar de nuevo, pero también se quedaba mirando al vacío, como si presintiera que algo
o alguien no se lo iba a permitir. Y no se equivocaba. La noche del 15 de junio de 1959, George Reeves organizó una pequeña reunión en su casa de Benedict Canyon. Eran las 21 horas cuando llegaron los invitados: su prometida Leonore Lemmon y unos amigos cercanos, William Bliss y Carol Van Ronkel. Era una noche calurosa, con tragos, música y conversación ligera. George, vestido informal, parecía cansado pero animado. Hablaba de su futuro, de una posible película y de mudarse pronto a Nueva York. A las 1:20 de la madrugada del 16 de junio, George subió las escaleras hacia su dormitorio. Dijo que quería descansar. Leonore permaneció en la planta baja con los otros. 10 minutos después, un sonido seco y metálico atravesó la casa. Un disparo. Silencio. Y luego, confusión. Los invitados tardaron en subir. No llamaron a la policía de inmediato. Cuando lo hicieron, pasaron casi 45 minutos desde el momento del disparo. Al llegar, los oficiales encontraron a George tirado boca arriba sobre la cama, con una herida de bala en la cabeza y el revólver Colt .30 en el suelo, a los pies del lecho. La conclusión oficial fue rápida y tajante: suicidio. Según el reporte, George se disparó él mismo tras una crisis emocional. Pero los detalles no cuadraban. No había restos de pólvora en sus manos. No había huellas dactilares en el arma. El casquillo fue encontrado en un ángulo que no coincidía con la posición del cuerpo. Además, el comportamiento de los presentes fue extraño. Ninguno mostró conmoción real, y sus declaraciones variaron en tiempo y contenido. Leonore, por ejemplo, primero dijo que estaba en la cocina. Luego afirmó que sabía que George iba a suicidarse. También hubo rumores de que ella había gritado momentos antes: «Él va a hacer algo estúpido». Pero nadie en la casa oyó el disparo con claridad. ¿Cómo era posible? Las ventanas estaban abiertas. Era una madrugada silenciosa. No había música ni televisión. Tony Mannix, al enterarse, cayó en un colapso emocional. Mandó flores, organizó una ceremonia privada y se negó a hablar con la prensa. Algunos amigos de George afirmaron años después que Tony les confesó sentirse culpable por lo ocurrido. Otros aseguraron que Eddie Mannix movió influencias para cerrar el caso rápidamente. La prensa se dividió. Algunos medios defendieron la versión oficial, otros comenzaron a insinuar que la escena fue alterada. Se especuló que George fue asesinado por celos, por venganza o incluso por encargo. Pero nunca hubo una investigación profunda. No se interrogó a los presentes con rigor. No se reabrió el caso. A los pocos días, el cuerpo fue enterrado en el cementerio Mountain View en Altadena, California. Solo un pequeño grupo asistió. No hubo despedidas públicas ni homenajes oficiales. Superman había muerto, y nadie parecía querer saber por qué. Lo más doloroso fue lo que quedó fuera de escena: los contratos en discusión, los proyectos por venir, el anillo de compromiso aún en la mesa. George Reeves no era un hombre en declive, era alguien que se preparaba para volver a empezar. Pero esa segunda oportunidad jamás llegó. Su muerte, marcada por el silencio y la prisa por cerrarla, dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente un suicidio impulsivo? ¿O alguien decidió que George sabía demasiado, molestaba demasiado, o simplemente estorbaba? Hasta hoy, el caso sigue sin resolución oficial. George Reeves murió en 1959, pero nunca dejó de existir. Para una generación entera, él fue el primer Superman, el rostro que aparecía en sus televisores cada tarde, el héroe que volaba sin necesidad de efectos especiales, el hombre que representaba la verdad, la justicia y el sueño americano. Durante años, su imagen fue sinónimo de esperanza y su voz la de un protector. Pero Hollywood, tan rápido para encumbrar, fue igual de veloz para olvidar. Después de su muerte,
su nombre desapareció de los créditos, de las portadas, de las alfombras rojas. Nadie quería hablar de él. Era incómodo, perturbador, un fantasma en los pasillos de una industria que prefería mirar hacia otro lado. Ni la televisión ni el cine hicieron homenajes. Solo sus fanáticos más fieles mantuvieron viva su memoria, coleccionando revistas, grabaciones y compartiendo historias de aquel Superman que nunca fue reconocido como merecía. En 2006, casi medio siglo después, el director Alan Coulter decidió rescatar su historia en la película Hollywoodland, protagonizada por Ben Affleck como George Reeves. El filme no resolvió el misterio de su muerte, pero devolvió su nombre a la conversación pública. Mostró al mundo que detrás del traje había un hombre vulnerable, con sueños, miedos y heridas abiertas. Hoy, George Reeves es recordado como mucho más que un actor de televisión. Su historia se ha convertido en símbolo de los peligros del encasillamiento, del abuso de poder en la industria y del costo emocional de interpretar un personaje que termina devorando a quien lo creó. Pero también es un ejemplo de entrega. Durante años, visitó hospitales infantiles disfrazado, sin cámaras ni periodistas. Consoló a niños enfermos, regaló sonrisas y nunca rompió el personaje frente a sus fans. En una carta conservada por su sobrina, Reeves escribió: "Si puedo hacer feliz a un niño por unos minutos, entonces vale la pena todo lo demás". Esa fue su verdadera superpotencia. El legado de George Reeves no está en los premios que nunca ganó, ni en las películas que no le permitieron filmar. Está en los corazones de quienes crecieron creyendo en héroes. Está en la advertencia que representa para cada joven actor que confunde fama con libertad. Y está, sobre todo, en la pregunta sin respuesta que dejó al morir: ¿hasta dónde está dispuesto Hollywood a llegar para proteger sus propios secretos? Quizás nunca sepamos quién apretó el latillo aquella noche, pero lo que sí sabemos es que George Reeves merecía más verdad, más justicia y sobre todo más memoria, porque incluso los héroes necesitan que alguien los salve.